Buenas tardes. Primero que todo, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la teoría de la enfermería, perdón, de teoría de modelos de sistemas por parte de Betty Neumann. Una pequeña reseña, una pequeña bibliografía básicamente de Betty Neumann. Ella nace en el año de 1924, el 11 de septiembre, eh, en el estado de Ohio. Dato curioso, ella nace en una granja. Tenemos que Betty Neumann en el año de 1947 finaliza sus estudios. Cabe resaltar que se encuentra o finaliza estos estudios con honores, lo cual le permite dirigirse hasta el estado de California, donde se convierte directora e instructora en el Centro Médico Universitario del Sur de California. Sabemos también tenemos que Betty Neumann es una licenciada en salud pública y psicología del año de 1957. En el año de 1966 logra su máster en salud mental en la Universidad de California. En el año de 1985 logra su doctorado en psicología clínica en la Universidad Pacific Western. Y en el año de 1960 desarrolla su primer modelo de salud mental, y el cual lo publica solo hasta el año de 1970. Tenemos que en el año de 1982 Betty Neumann da a conocer su primer modelo de sistemas eh, para ser aplicado en la educación de la enfermería. Gracias a todo esto tenemos que Betty Neumann se convierte en una miembro de la Academia Americana de Enfermería, y esto le permite que con el pasar del tiempo, de los años, se vuelva una terapeuta matrimonial, una terapeuta familiar y asesora en escuelas de enfermería. Tenemos que su modelo o teoría tiene unas fuentes teóricas. Se encuentra la teoría general de sistemas por parte de Bohm, Beer, Tanfi en el año de 1968. Tenemos la teoría de Helstal, Peirce en 1973. Tenemos la teoría o la fuente teórica, perdón, de definición del estrés por parte de Selye en 1974. Tenemos el modelo comunitario de los niveles de prevención de Kaplan en el año de 1964. Y tenemos eh, algo importante por parte de Betty Neumann, es que ella se basa también en opiniones filosóficas del señor Chardin y Marx. Dentro de esto tenemos los conceptos, ¿cierto? Para Betty Neumann. Los conceptos tenemos el concepto holístico, el concepto del sistema abierto, el concepto de elementos estresantes, el entorno y el sistema del cliente. Para entender un poquitico más, tenemos que el concepto holístico es el que nos permite o nos explica la integralidad, perdón, de la persona. Para Betty Neumann la persona se vuelve cliente, ¿cierto? Y esto nos permite o nos da a conocer muchas variables que afectan el entorno de manera fisiológica, psicológica, sociocultural, en el desarrollo espiritual del cliente o del humano. Tenemos el concepto del sistema abierto. Esto quiere decir que nuestro modelo o el modelo básicamente de Betty es que este interactúa con otros sistemas, ¿cierto? Dentro de esos sistemas pueden estar el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema familiar. Tenemos elementos estresantes, otro concepto importante en esta teoría, y es que estos estímulos estresantes se les llama como fuerzas, y estas fuerzas pueden ser intrapersonales, eh, interpersonales y extrapersonales. En este caso los intrapersonales es como el nivel de exigencia o lo que nosotros hacemos dentro de nosotros, y esto nos lleva a un factor o un elemento estresante, ¿cierto? O sea, nos autoexigimos demasiado y esto nos lleva a este tipo de circunstancias. Tenemos las interpersonales, que es básicamente la relación entre comunidad o familia,
¿cierto? Que también se convierten en unos elementos estresantes, al igual que los extrapersonales. En los extrapersonales encontramos que se puede evidenciar el nivel económico de una persona, cosa que también lleva a un elemento estresante. Tenemos el entorno, ¿cierto? A lo cual hace referencia de que hay unas fuerzas externas o internas, ¿cierto? Que afectan al cliente o a la persona, en este caso. Tenemos el sistema cliente, ¿cierto? Una cosa es el cliente, que sabemos que somos o es el ser o la persona, y el sistema cliente, como ya lo referíamos antes, es la comunidad, es el entorno, ¿cierto? El cual lleva varias variables, los cuales son lo fisiológico, el ámbito psicológico, lo sociocultural y el desarrollo espiritual también entra o encaja dentro de esta teoría. Tenemos cuatro paradigmas, metaparadigmas, perdón, los cuales son enfermería, persona, salud y entorno. En este caso, sabemos, o bueno, escuchábamos de Betty Neumann que la enfermería la consideraba como una profesión única que ocupa todas estas variables y la cual incluye o que afecta al individuo dentro del estrés, ¿cierto? Ya referido antes, otro de los metaparadigmas es la persona, los cuales ya lo habíamos explicado hace un rato, que era el cliente y el sistema cliente, ¿ya? Tenemos la salud, el cual dice que es un movimiento continuo de naturaleza. El ser humano está en constantes cambios, constantes circunstancias, ¿cierto? Y esto pues a qué quiere dirigir Betty Neumann, a un equilibrio, a un bienestar, ¿cierto? Para poder satisfacer necesidades. Y el entorno pues son los factores internos o externos que nos incluye o nos da un nivel de estrés, ¿cierto? A lo que ya habíamos llamado hace un rato como las fuerzas o intrapersonales, extrapersonales o las interpersonales. Aquí podemos evidenciar el modelo, algo complejo, básicamente, muy amplio, ¿sí? Realmente el modelo de Betty Neumann nos explica o nos dice que el ser o el individuo se encuentra en el centro, ¿cierto? De este modelo, el recurso de energía, básicamente, o la estructura de este modelo. Dentro de este modelo tenemos unas líneas, la línea de resistencia, la línea normal de defensa y la línea flexible de defensa. Esta última, la línea flexible de defensa, es la que nos da o nos explica o nos da a entender de que este modelo es flexible y permite que otros sistemas, como ya lo habíamos dicho, el de la salud, el económico, el de la comunidad, es el que nos permite que interactúen, ¿ya? Tenemos los factores estresantes o los elementos estresantes, que son los que se evidencian dentro de los cuadros, y lo que ustedes logran ver a nivel de las flechas es que esos son los factores que quieren entrar o dañar al cliente o al cierto, o al sistema o al modelo, básicamente. Dentro de este modelo también tenemos la prevención, claro está, tenemos una prevención primaria, una prevención secundaria y una prevención terciaria, ¿cierto? La primaria pues es la que trata de reducir las posibilidades de estos elementos estresantes, ¿cierto? La prevención secundaria ya se adentra un poco más, eh, pues tenemos que ya podemos detectar eh, las circunstancias o qué tipo de tratamiento o qué síntomas están dentro de nuestro cliente o en este caso la persona. Y la tercera, pues tenemos un nivel de reeducación, ¿no? O sea, como para que la persona no vaya a volver a recaer, perdón, dentro de este, de este tipo de circunstancias. Tenemos unos componentes críticos, ¿cierto? En el modelo de Betty Neumann,
el cual pues podemos evidenciar que Betty Neumann pues se decía en ese entonces o hasta ahora que elaboró un modelo muy acertado, muy conceptual, ¿cierto? Es muy pertinente, que de hecho hasta ahora se utiliza, y mucho más a nivel psicológico. Pero también se le criticó y se decía o criticaban que era un modelo tan amplio que sus conceptos les faltaba definirse un poco más, de una forma más completa, ¿cierto? Tenemos que, más que componente crítico, es algo importante, algo bueno, y es que este modelo es uno de los más aceptados en muchos países, ¿cierto? Eso es bueno por parte de este modelo. Tenemos en este caso un caso clínico, ¿sí? Que nos explica o nos va a ayudar un poco más a entender cómo podemos interactuar nosotros como enfermeros en, en esta teoría. Tenemos que María Castillo es una mujer hispanoamericana de 29 años de edad, embarazada de 38 semanas aproximadamente y con una diabetes gestacional, dependiente de insulina. Lleva 5 años casada con su marido Juan y tiene 2 hijos, Emilio de 4 años y Dalia de 2 años. Juan ha perdido su trabajo en una fábrica hace 4 meses y no ha encontrado trabajo hasta hace una semana. María ha ingresado en la maternidad por diabetes no controlada y más a eso la de deshidratación. Los Castillo no tienen familia cerca y los hijos no pueden visitar una unidad maternal. Juan está preocupado por sus ausencias del trabajo. Dentro de los planes de enfermería, ¿cierto? El plan de atención de enfermería, pues está el caso de esta chica. Tenemos que, tenemos que es una paciente de 29 años, ¿cierto? Que podemos evidenciar que tiene unos datos, unas enfermedades previas, que es la diabetes gestacional dependiente, ¿cierto? De insulina. Su modelo su motivo de ingreso al centro médico pues fue una diabetes no controlada y una deshidratación. Tenemos los datos objetivos que podemos evidenciar que es un embarazo de 38 semanas aproximadamente y su deshidratación. Datos subjetivos pues no aplicamos porque no encontramos. Como diagnóstico le dimos un disconfort a esta paciente, la cual tiene unos factores relacionados, el cual es el control inadecuado de la situación, control inadecuado del entorno y unos estímulos ambientales desagradables que conllevan a unas características definitorias, ¿cierto? Que es la intranquilidad ante la situación o en la situación, la paciente expresa una angustia psicológica y también nos expresa un disconfort, ¿cierto? Tanto físico como mental. Eh, el dominio, qué pena, olvidé nombrarlo antes, es el número 12 de confort y un tipo de clase que es uno, que es el confort físico, ¿cierto? Dentro de esta tenemos los resultados esperados, los NOC, ¿cierto? Son las actividades, es lo que esperamos, ¿cierto? Dice, nos adentramos un poco y referimos de que esperamos a que la paciente MC, en este caso, en 2 semanas logre o mejore un equilibrio, cierto, existente, donde se evaluarán 5 indicadores, como es la ansiedad, la depresión, la desconfianza, la disminución y el pensamiento opresivo, ¿cierto? Algo que podemos evidenciar dentro de estos NOC es que todos son escala 14 y nos arribamos al indicador de desconfianza, que tiene una capacidad moderada de 3.
De resto podemos evidenciar que la paciente está en una gravedad 1 en todos estos indicadores, ¿cierto? A nivel del NOD. Tenemos también intervenciones de enfermería, que son los NIC, y son esas actividades o ese apoyo que nosotros le vamos a brindar a nuestra paciente. En este caso, tenemos el apoyo emocional, ¿cierto? Que es abrazar, puede ser abrazar o tocar a la paciente, ¿cierto? Para proporcionarle como ese apoyo, ese acompañamiento. Tenemos apoyar al paciente, ¿cierto? A reconocer sentimientos tales como la ansiedad, la ira o la tristeza. Tenemos escuchar las expresiones o sentimientos y creencias de nuestra paciente también, ¿cierto? Dentro de estas intervenciones o del NIC tenemos también el facilitar la autorresponsabilidad, ¿cierto? De nuestra paciente. ¿De qué manera? Pues comentar con la paciente el grado de responsabilidad del estado de su salud actual, ¿cierto? Es importante. Pero también dentro de esto también debemos determinar si la paciente tiene conocimiento adecuado acerca de su estado, ¿cierto? Y de acuerdo a esto también debemos fomentar o reconocer las malas conductas según como lo corresponda. A todo esto también le encontramos el apoyo emocional, que es animar a participar en las interacciones con familiares, amigos, ¿cierto? Y otras personas. Estar abierto a las expresiones de preocupación del individuo y también, y algo importante, es estar dispuesto a escuchar los sentimientos del individuo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto era lo que quería dar a conocer sobre la teoría de Betty Neumann. Espero haya sido algo didáctica, algo comprensible. Aquí están mis referencias y pido disculpas si hubo algún tipo de interferencia o problema en la presentación. Muchas gracias.